Amigos, o Anaya es un canalla que dividió al partido Acción Nacional, o más bien, como yo pienso, Anaya hizo la hazaña de impedir que se diera la reelección pactada del matrimonio Calderón-Zavala. La verdad es de que se especula mucho que en el 2012 hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para frenar las posibilidades de la presidencia tanto en el 2012 como ahora en el 2018 Andrés Manuel López Obrador. Y se pactó que ganaría el PRIista la elección del 2012 y que ya en el 2018 sería alguien cercano a Calderón, que pudiese ser nada más mayor cercanía como su propia esposa, o bien algún miembro de su gabinete, como en este caso quien fue su secretario de Energía y después su secretario de Hacienda, el señor José Antonio Meade, que ahorita muchos presumen será el candidato, curiosamente, del PRI. La verdad es de que el PRI tendrá muchos defectos, pero lo único que no se le puede acusar es de falta de astucia. El caso es que él promovió una reforma a la legislación electoral para impedir que sus candidatos, que no quedaban como candidatos, por ejemplo, a la presidencia de la República, pudiesen después irse por la vía independiente. Y estableció que mucho antes que los partidos designaran a sus propios candidatos, los independientes tuviesen que manifestar su intención, esto es, que destaparse, para poder competir por la vía independiente y cerrar entonces esa posibilidad. Pero esa legislación además sirvió para que Margarita Zavala no pudiese esperar a que se diera la decisión del PAN, ya sea de ir solo o de ir con el frente, de quién sería su candidato. Y sabiendo que la mayoría ni de los panistas ni de los no panistas no quieren esa reelección del matrimonio Calderón Zavala, sobre todo después de lo que fue el gobierno nefasto de Felipe Calderón, pues se fue, porque no le quedaba otra por razones de tiempo, por la vía de la candidatura independiente, y por eso tuvo que renunciar al PAN. De esta manera, el PRI está teniendo la gran ventaja de aprovechar, como lo dijo alguien al renunciar la posibilidad de ser candidato, como es Álvarez de Icaza, que señaló que esto de los candidatos independientes es una verdadera trampa que solo favorece al PRI, porque estos candidatos independientes, empezando por Margarita, pero también el Bronco, Ferris de Con, Ríos Peter, etcétera, y una larga lista, pues solamente le van a quitar, en el caso de ser candidatos, votos a la oposición que puede realmente ganar, porque no le van a quitar nunca al voto duro del PRI. Y la verdad es que el PRI está utilizando viejas tácticas de Maquiavelo, principalmente las de divide y vencerás. El caso es de que el PRI pues ya logró dividir a la izquierda totalmente. Ya también con esto logra dividir al partido Acción Nacional. Segunda táctica muy importante, la de calumnia, que algo queda, y las campañas negras que ha orquestado el PRI han sido muy efectivas, primero contra Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo están siendo precisamente contra Ricardo Anaya, sobre todo esa campaña que se ha manifestado contra los bienes que ni siquiera son de él, sino de su familia, que ha realizado el periódico El Universal. Tercera táctica también muy socorrida, la de el miedo al cambio. Ya Maquiavelo decía que no hay nada más difícil que la gente acepte que los cambios, porque se va mucho esto que llamamos el más vale malo por conocido y bueno por conocer. Entonces, con mentiras como lo de que podríamos ser una Venezuela o cosas así, si no gana el PRI, si gana la oposición, pues realmente generan ese temor al cambio. Y finalmente, una táctica muy interesante, que es la de apoyar al enemigo siempre y cuando también sea enemigo tuyo contra el que está compitiendo. De esta manera tus enemigos se van a destruir entre sí, y de esta manera pues
tú vas a tener las ventajas. Entonces, apoyar al enemigo de mi enemigo, aunque no sea mi amigo. Y se ve claramente que esto funcionó en la elección del Estado de México, donde descaradamente se apoyó al PRD y a su candidato Cepeda para que se le quitaran votos a la candidata de Morena, que podría haber ganado si no hubiera sido por esos votos que le arrebató el PRD. Ahora Margarita Zavala pues tendría esta función, la de quitarle votos a López Obrador, al PAN o al Frente Ciudadano, para hacer que gane el PRI. De esta manera, si el PRI, siendo un partido que cada vez tiene menos seguidores, un partido que por el contrario cada vez crece más su desprestigio, aún con eso gana, pues será culpa de los opositores que no aprenden a no caer en las trampas del PRI y que siguen cometiendo errores. Esto es, van a ser los principales culpables si se diera esta terrible desgracia para nuestro país, que siguiera gobernando el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.